con la deuda, pero fundamentalmente con la situación actual, con la violación del Estado de Derecho por parte del actual gobierno. Pero antes quiero hacer una aclaración previa, y es que todos los medios, y por supuesto el gobierno, no se cansan de decir que Milei fue votado por el 56%. Esta uno dice 45 millones de argentinos, el 56% lo votó. Y estadísticas, a mi juicio muy mentirosas, sostienen que sigue teniendo la misma intención y el mismo respaldo que tuvo cuando fue elegido presidente de la República. Claro, cuando uno va a los supermercados, recorre los negocios y le pregunta a la gente cómo está, cada vez está peor. O sea que, es decir, esas estadísticas que se toman sobre 1.500 personas en un lado o en otro, pero hay un hecho que los medios jamás mencionan, y es que Milei recibió 14.476.000 votos, o sea, el 40% del padrón electoral, que fue el momento que menos cantidad de votantes hubo en las últimas elecciones. Solo votó el 76% del padrón. Es decir, cuando uno ve lo que tuvieron los demás partidos, sí, el 56%, pero cuando uno analiza que sobre 35 millones de personas que tienen el padrón lo votaron 14, evidentemente no es ese famoso 56 que se tira como un elemento de respaldo. Cuando Darío me comentó de venir a hablar de la deuda, claro, la deuda es un fenómeno recurrente que empezó con la dictadura militar y siguió. Y a pesar de que era una deuda claramente espuria, y esto lo probó la justicia de manera categórica, cuando vino la democracia en Argentina, y después que Alfonsín dijera que iba a pagar la deuda fue legítima, eso quedó en el olvido, y la deuda empezó a pagarse, y como no se podía pagar, empezó a refinanciarse, y cuando vino Menem, hubo una reestructuración de la deuda enorme a través del plan Brady. En ese momento, el ministro Cavallo había dicho que la deuda argentina en el 2000 iba a ser un lejano recuerdo. Cuando dijo eso, la deuda en 1992 era 62.000 millones de dólares. Cuando se fue, eran 145.000 millones, además de haber vendido todas las empresas públicas. Después vino de la Rúa, hubo un megacanje de deuda por el cual se patearon vencimientos a tasas de interés comunales, hasta que llegó Néstor Kirchner y recibió ese enorme endeudamiento de 181.000 millones. Kirchner la reestructuró como pudo y fundamentalmente empezó a bajar la deuda externa, aunque como había que pagar obligaciones de la deuda, se empezó a echar mano a endeudamiento interno. Claro, no es lo mismo deber a organismos del Estado que deber a los bancos extranjeros. Y por otro lado, hizo algo fundamental, sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional, al cual le canceló la deuda en diciembre del año 2005. Y lo del fondo era importante porque el fondo es el prestamista que menos cobra, pero es el único que exige ajustes, condicionamientos y de alguna manera monitorea la política económica del país. Y durante el menemismo, el fondo había trabajado largamente y tan bien había trabajado que a través de documentos confidenciales que encontramos en el Ministerio de Economía vimos cómo el fondo había decidido respaldar toda la política menemista porque el gobierno se había comprometido a vender las empresas públicas, modificar la legislación laboral, que era restrictiva para las empresas fundamentalmente extranjeras, y además porque había que privatizar todo el sistema jubilatorio, cuyas consecuencias después tuvimos que empezar a pagar. Hay un problema que tiene la deuda, por el cual todas las investigaciones que se han hecho fracasaron. Y si bien mi padre en 1982 inició una denuncia en la Justicia Federal y la justicia durante 18 años
incorporó pruebas y todo, eso quedó en una sentencia dictada en el año 2000, que es una sentencia declarativa porque el juez se equivocó y en vez de declarar la nulidad de las acciones ilegítimas probadas, se limitó a mandar esto al Congreso para que el Congreso se ocupara. Y claro, el Congreso no se ocupó nunca. No se ocupó nunca desde 1983 hasta hoy. Al Congreso Nacional jamás le interesó investigar la deuda, gobernando quien gobernara. ¿Y por qué digo que fracasaron las investigaciones? Porque la primera investigación que se hizo, y creo que es el factor fundamental, condicionante, para que la gente no sepa exactamente este tema de la deuda, o para que se mantenga invisibilizado por lo menos, es porque apenas asume Alfonsín, su ministro de Economía, el doctor Bernardo Grispo, ordena auditar la deuda privada en el Banco Central. La deuda privada en 1982, a través de las decisiones de 3 presidentes del Banco Central, primero el doctor Egidio Llanela, después Domingo Cavallo, el principal, y después el doctor Rosario Solar, determinaron que la deuda de las empresas privadas fuera transferida a todo el pueblo argentino, transferida al Estado, pero bueno, el Estado lo paga con los aportes que hacen los argentinos por sus impuestos. Ahora, no fue transferir la deuda de empresas pymes o de empresas que podían tener problemas económicos y el Estado debía hacerse cargo porque podían dejar gente en la calle. No. Fueron deudas que la auditoría que hicieron en el Banco Central durante 1 año y 4 meses probó que más de un 90% eran deudas ficticias. Habían sido fabricadas deliberadamente para enriquecerse estos grandes grupos empresarios, donde hay una enorme lista que algunos ya no están, pero los principales siguen estando, como Techin, Papel Prensa, Sileco Americana, Hacienda, en fin, una larga lista aún de bancos, empresas automotrices como Ford, como Renault, etc. ¿Cuánto era el monto de esa deuda en 1984? 23.000 millones de dólares. Esa deuda actualizada hoy son 156.080 millones de dólares. Entonces, mejor no hablar de la deuda porque esto pone en evidencia la acción de los privados. Y como tenemos un gobierno que lo único que le interesa es privatizar absolutamente todo, reducir el Estado a su menor tamaño y hacer lo que había hecho la dictadura, achicar al Estado y agrandar la nación, entonces no podemos meternos con el capital privado. Ahora, hubo otra investigación que fracasó y que yo diría que jamás ninguno de los que están acá lo oyó nombrar nunca. En 1990, el doctor Roque Fernández, que al poco tiempo de ser designado presidente del Banco Central, declaró en una reunión de la Asociación de Bancos que el Banco Central había perdido entre 1980 y 1990 64.000 millones de dólares, utilizados en salvataje a varios bancos y beneficiar las operaciones de los mismos de siempre, de los privados. Entonces el presidente Menem emitió un decreto en 1901, del año 92, creando una comisión investigadora para que se verificara si eso era cierto. La comisión investigadora la integraron el doctor César Arias, que era subsecretario de Justicia, el doctor Oscar Roger, que era Procurador General de la Nación, y el fiscal Ricardo Molinas, que era el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Investigaron durante 1 año, y al año le entregaron al presidente las conclusiones. Y cuando el presidente vio las conclusiones, donde se decía que no se habían perdido 64.000 millones, sino 104.500 millones de dólares, y que de esa suma 70.000 millones habían beneficiado al sector privado, dijo al archivo: esta investigación no se puede dar a publicidad. Claro, esos 70.000 millones de esa época hoy representan 246.000 millones de dólares, que sumados a la cifra anterior es prácticamente la totalidad de la deuda que hoy la Argentina tiene
con el exterior y con el Fondo Monetario. Entonces, claro, esto no podía circular. Un gran amigo mío desaparecido, el fiscal Federico Delgado, que fue el fiscal de la causa de la deuda, trató de encontrar esta investigación y así se libraron oficios a instituciones y todo, hasta que al final un funcionario honesto de estos que a veces aparecen en organismos públicos dijo: acá hay una copia, y la presentó a la justicia, que por supuesto no hizo absolutamente nada, se limitó a agregarla porque, como el pueblo argentino es el que siempre paga, no los jueces, ni los gobiernos, ni los presidentes que firman los decretos, y así siguió el proceso. Y en mis 10 años en el Poder Legislativo, 4 en el Diputado y 6 en el Senado, presentamos proyectos para investigar la deuda y siempre fracasaron, tanto durante la gestión del gobierno kirchnerista como durante la gestión de Macri. Claro, esto tiene una lógica. Los dos partidos mayoritarios argentinos, aunque ahora ha cambiado la opción, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, fueron responsables de todos los procesos de crecimiento de la deuda, porque más allá que hoy renieguen de Menem, Menem subió con el logo del Partido Justicialista. Y este proceso de deuda que quedó de alguna manera detenido durante la gestión de Néstor Kirchner, se empezó a complicar a partir del año 2012 fundamentalmente, y cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda había quedado en 240.665 millones de dólares. La mayor parte era deuda interna, la deuda externa era muy poca en ese momento. Porque a pesar de que esa deuda era francamente espuria, se decidió pagarla igual. Y vino Mauricio Macri. Y yo creo